¿Qué onda, jóvenes PvPeros? Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Ya regresamos después del Go Fest, gente. Ya estamos aquí de vuelta y con un equipo muy particular, con el cual nuestro buen amigo y hermano Wilson Rock 123, gente, el cual le mandamos un saludo y un agradecimiento por los combates. Llegó al rango veterano. El equipo se compone de Empoleon, Gligar y Giratina Origen. Algunos dirán, es igualito que el de Itzas. No, señor, trae una variante de que Empoleon es el oscuro, y aquí cambia un poquito la estrategia, gente. Acuérdense que un oscuro, un cargado, completamente puede llegar a variar una estrategia. No necesariamente uno está casado con lo que viene siendo los equipos, pero, gente, créanmelo, vale bastante la pena. El equipo me agradó, me gustó. Lastimosamente no tenemos a Empoleon oscuro, el cual, gente, pues va a estar metiendo bastante presión en lo que viene siendo ala de acero, el cual, gente, a cualquiera le va a doler, a cualquiera le va a disgustar, y eso lo vamos a estar aprovechando aquí. Tal cual la estrategia es quitarle el problema a Empoleon de los tipo lucha, de los tipo tierra, de los tipo eléctrico, gente, y Gligar hace de las suyas. Y todavía eso, Giratina, gente, créanmelo, va a estar metiendo bastante presión, así que es de cuidarse. Aquí quiero aprovechar el tiempo, gente, también para que me cuentes cómo te fue en el Go Fest día 1 y día 2. Aquí lo mejor que nos pudo haber salido fue un Umbreon con bufanda variocolor, y por fin en la antepenúltima raid que hicimos de Necrozmas, contando los del día 1 y los del día 2, por fin nos salió el variocolor. No corrimos con la suerte del 100, no corrimos con la suerte de un buen Necrozma, pero pues al menos sacamos el shiny. Ya con eso nos damos por bien servidos, gente. No fue el mejor Go Fest en el tema de las raids, pero sí de lo que viene siendo los pokés que estaban saliendo, gente. Pudiste haber aprovechado a Rockruff en su versión crepuscular, el cual, gente, es muy contada las veces que puede llegar a salir, y aquí en el Go Fest estuvieron dándolo, que también me salieron bastantitos. Y vamos a ver qué salió bueno de Ibis. Aún no checamos los stats o lo que viene siendo el ataque, defensa y salud de los Pokémon. Por consecuente no estamos bien enterados de qué nos salió, pero dime tú cómo te fue. Te voy a estar leyendo en los comentarios. Y pasando al combate, entramos con un tremendo bola sombra de parte de Giratina Origen, el cual, gente, mete bastante presión, gente. Al ser dragón, al ser fantasma, va a estarle aguantando todo a todo rival que no sea hada o no sea normal, gente. Así que pues aquí quisimos hacer un intento de catch, no nos funciona. Nosotros vamos a estar aventando ni más ni menos que un tremendo bola sombra para mandar a su casa al tremendo Poliwrath, y con eso nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate, pésimo lead. Hacemos el cambio de Gligar, hace el cambio Ninetales, counter tras counter. Esto va a estar doliendo, es verdad, pero hay que todavía jugarla. ¿Se puede recuperar? Claro que sí, solamente hay que tener mucha precaución de que Ninetales no haga mucho daño. Aquí lo correcto, esperar a que se acabe el tiempo para darle oportunidad a Empoleon para que pueda haber un cambio. Pero, gente, como está muy atrás de lo que viene siendo la oportunidad de hacer el cambio, tenemos que optar por los hidrocañones, lo cual es, al ser muy tanque Deoxys, Empoleon al ser oscuro, pues le va a estar doliendo bastante. Aquí ya lo va a tener que escudar. Hacemos el cambio a Gligar, hacemos el cambio a lo que viene siendo querido Giratina, el cual, gente, está haciendo de puercote el rival, llevando a Snow, se me fue su nombre, Granbull, el cual, gente, no vio venir el cargado, no sé por qué no escudó, y le da abertura a Wilson para que pueda tirar a lo que viene siendo ese Deoxys y llevarse la victoria con un equipo tan puercote como lo eras tú con tu ex. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo el siguiente match, donde un lead
que el cual no es tan conveniente. Es verdad que le hacemos daño con el ala de acero, pero va a estar tirándonos inmediatamente 3 chispazos y nosotros a lo mucho pudiéramos haber llegado a 2 hidrocañones. Optamos por el cambio, entra su Mandibus, nosotros vamos a estar haciendo el mayor daño posible con nuestro Gligar, el cual ya aventó su cargado ese tremendo Mandibus. Vamos a ver qué hace el rival. Pulso oscuro, va a querer tirar de otro pulso oscuro. Nosotros antes de eso vamos a estar aventando lo que viene siendo un as aéreo. ¿Qué haría si yo fuera el rival? Sencillo, me voy por el as aéreo, no me guardo energía para ese Empoleon para que un pulso oscuro pueda hacerle bastante daño. Aquí el rival inmediatamente hace el cambio, optó por un pulso oscuro a Gligar, ve a Empoleon, se regresa con lo que viene siendo EDN, y esto puede complicárselo un poquito al rival. ¿Por qué? Porque tiene encerrado EDN, ya quitó el escudo, el rival va a estar aventando otro cargado más. Aquí haciendo de las suyas el rival, no pasa nada. Empoleon, lo que les digo, vamos a estar aventando lo que viene siendo un segundo hidrocañón, el cual le va a doler, porque le va a doler a lo que viene siendo ese DDN. Aquí avienta su cargado, nosotros ya no podemos más que recibir el cargado y todo se va a definir con el tremendo Giratina, el cual a básico se come DDN, tiene lo que viene siendo su Mandibus. Nosotros vamos a estar viendo que vamos a recibir el cargado. Aquí es el pulso oscuro que duele bastante, pero lo aguantamos todavía con el pecho, y entra ni más ni menos que Victreebel, el cual se va para su casa por la sombra, y vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro Gligar, que con poquito de vida vamos a estar tumbando al tremendo Mandibus y llevarnos el combate. Pasamos al último match, gente, el cual les digo, el equipo me encantó, me gustó, gente. Lastimosamente no tenemos Empoleon. El rival opta por entrar con Goodra, y no es como que nos podamos ir, nos tenemos que quedar porque no tenemos una respuesta ante Goodra. Aquí entra lo que viene siendo Gligar, pero el cola de agua va a estar haciendo de las suyas. Por eso mismo tenemos que optar por lo que viene siendo el escudo. Tira lo que viene siendo su cargado, nosotros aventamos inmediatamente lo que viene siendo un excavar, esperando que el rival lo deje pasar. El rival lo escuda, sabe lo que tiene que hacer el rival. Aquí va a estar aventando lo que viene siendo este Goodra, un cola de agua, el cual va a estar recibiendo bastante daño, pero todavía las justas el rival nos avienta otro cola de agua. Ok, ¿qué va a pasar aquí? Sencillo, excavar no nos tiró, obviamente teníamos que invertir el segundo escudo y optar porque tenga algo frágil para Giratina atrás. Saca ni más ni menos que a Ferrothorn, y esto lo agradece bastante Giratina versión origen, porque va a estar aguantándole todos sus cargados para poder nosotros hacer el daño. Bola sombra, tiramos bastante daño lo que viene siendo ese Ferrothorn, el cual todavía le damos el lujo de que él aviente su cargado para nosotros entrar con lo que viene siendo nuestro Empoleon, sacar básicos, ya tener un hidrocañón casi en la bolsa, y con esto llevarnos la victoria. En lo que les digo, el equipo está muy bueno, se lo recomiendo bastante, gente, y agradezco nuevamente a nuestro buen amigo y hermano Wilson Rock, el cual, gente, con esto llega al rango veterano. Vamos a ver, crack, si llegas al rango leyenda. Yo lo creo, y también la gente que está viendo este video. Pero bueno, gente, yo soy Rexo, y nos vamos a estar viendo en el próximo video, que vamos a estar trayendo posiblemente el día de mañana, donde participamos en un torneo para la Copa Fantasía que ya se viene, está pronto de llegar, gente. Así que con esto nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Saluditos, bandita.